Bueno, siguiendo con la serie de tutoriales de lo que es la instalación eléctrica domiciliaria, lo que vamos a ver hoy es la protección contra descargas y sobretensiones, en la cual vamos a utilizar dos elementos: el ID, es decir, el interruptor diferencial, y los DPS, que serían los protectores contra sobretensiones transitorias. Vamos a estudiar en primer lugar el interruptor diferencial. Aquí tenemos la imagen y la simbología que se utiliza, en donde vamos a tener el símbolo y vamos a indicar en este caso 2 por 40 amperes y 30 miliamperes. Esos serían los datos que irían en cuanto a que es bipolar, que la corriente nominal del interruptor diferencial va a ser de 40 amperes y la corriente de fuga es de 30 miliamperes. Estos datos los pueden encontrar en la página 205 del manual del instalador electricista. Básicamente, los interruptores diferenciales están destinados a proteger la vida de las personas. Están diseñados para funcionar automáticamente cuando la corriente de fuga excede los 30 miliamperes en uso hogareño y los 300 miliamperes que solamente se utilizan en la industria, en un tiempo menor a los 300 milisegundos. No poseen ningún tipo de protección contra sobrecargas o cortocircuitos entre fases y entre neutro y la fase. Sirven para detectar la corriente de defectos a tierra que eventualmente pudieran producirse en algún punto de la instalación, cortando automáticamente dentro del tiempo compatible con la seguridad humana. El diferencial monofásico consta de un toroide que tiene dos bobinas, por las cuales circula una corriente de fase, supongamos que entra la corriente de fase, y la del neutro, que sería el retorno, por así decirlo. Y una tercera bobina, que es la bobina detectora, que está conectada al dispositivo que dispara o activa el interruptor diferencial. Por el contrario, si la corriente que circula entre el fase y el neutro hay una diferencia de aproximadamente 30 mA, que sería la corriente de fuga, esta diferencia genera un campo magnético que produce la activación del interruptor diferencial. Esta es una teoría básica. Se supone que si están viendo este tutorial ustedes ya saben bien cómo funciona el interruptor diferencial. Esta diferencia ocurre cuando una persona o un equipamiento hace una descarga a través de la tierra, cuando está defectuoso el aislamiento del equipamiento, o por una pérdida de la instalación eléctrica. Aquí tenemos, partiendo del pilar de la luz, el interruptor diferencial, que está conectado con el cable rojo, que es el de la fase, y el cable celeste, que es el del neutro. A este le agregaremos el lavarropas, por ejemplo un electrodoméstico, y una persona. Supongamos que por el fase entran 10 amperes y por el neutro regresan 9,9 amperes. Estarían descargándose a través del ser humano 0,1 amperes, que serían 100 miliamperes.
Cuando esto sucede, se activa el interruptor diferencial, el cual va a cortar el fase y el neutro y no va a haber más corriente en nuestro circuito. La corriente que se descarga se llama corriente de fuga. Ahora vamos a explicar las características del interruptor diferencial. Una de las características es que tiene un botón de prueba, ¿ya? Que tenemos que accionarlos cada 2 o 3 meses para comprobar el correcto funcionamiento del interruptor diferencial. Aquí lo tenemos señalado. En cuanto a la sensibilidad del interruptor diferencial, tenemos de varios tipos. De 10 mA, que se utiliza normalmente para personas en piscinas, o de 30 mA, que se utiliza para personas con piel seca. Luego tenemos de 100 mA a 300 mA, que se utiliza para máquinas industriales como ascensores, compresores y demás. Y de 1000 mA o 3000 mA, que se utiliza en tableros principales, pero de índole industrial. Cuando hay varios tableros en cascada, se debe coordinar la sensibilidad de los diferentes diferenciales. Recordemos que los interruptores diferenciales no tienen capacidad de seccionamiento, por lo tanto no reemplazan a un PIA o interruptor termomagnético, ni a un fusible. El valor de intensidad de corriente nominal del diferencial debe ser superior al PIA que está aguas arriba. Por ejemplo, si tenemos un PIA de 20 A, es decir, una térmica de 20 A, el diferencial elegido debe ser de 25 A y una intensidad de fuga de 30 mA, por ejemplo. Eliminar o anular el interruptor diferencial es violatorio a la reglamentación de la EA. Ahora, según el tipo de corriente, los interruptores diferenciales habituales o estándar son de tipo AC y están diseñados para funcionar únicamente con corriente alterna. Hay varias clases de interruptores diferenciales. Las clases AC son los dispositivos estándar y los que se utilizan más habitualmente. Tenemos la clase A, que se diferencian de la clase AC en que utilizan un toroide mejorado que incluye un bloque electrónico de detección de corriente rectificado o pulsante. Esto los hace aptos para dispararse tanto en corriente por defecto alternas sinusoidales como con corrientes pulsantes de algún equipo electrónico, por ejemplo. Este tipo de corriente lo producen los aparatos electrodomésticos o industriales con componentes electrónicos cuando fallan dichos aparatos. Y por último, la clase A superinmunizado se diferencian de la clase A estándar en que poseen aún más mejorado el bloque de filtrado electrónico, previniendo muchos problemas con los componentes electrodomésticos electrónicos que hay en la actualidad. Ahora, según su poder de corte, las corrientes de defecto son bajas y en ocasiones pueden alcanzar valores de corriente de cortocircuito. Por ejemplo, cuando una fase es conectada directamente a tierra, por ello, a pesar de que el interruptor diferencial no es un interruptor de potencia propiamente dicho y no posee capacidad de ruptura, debe tener el poder de corte suficiente como para poder interrumpir dicha corriente. El poder de corte de los interruptores diferenciales es de aproximadamente unos 500 A dependiendo del fabricante. En cuanto a la selectividad, normalmente los interruptores diferenciales
tienen unas características de desconexión instantánea. Esto significa que los interruptores diferenciales no pueden conectarse en serie para conseguir la desconexión selectiva, en el caso de las corrientes de falla, lo cual sí se hace en los PIA, es decir, los interruptores termomagnéticos. Ahora, las pautas a tener en cuenta son: no se puede prescindir de la puesta a tierra de los aparatos, ya que es una protección complementaria a la del interruptor diferencial. De esta manera, el interruptor desconectará a la carga antes que alguna persona sufra la desagradable experiencia de recibir la descarga eléctrica. El interruptor diferencial puede ser utilizado en circuito alterno de 220 voltios. Obviamente tenemos que leer las indicaciones de cada fabricante y de cada producto. Y en circuitos de alto contenido de armónicas se deben utilizar interruptores diferenciales superinmunizados. En cuanto al interruptor diferencial electrónico, no está permitido su uso para protección de las personas con una sensibilidad de 30 mA o menor, debido a que en algunas ocasiones presentan algunas fallas. Por ejemplo, cuando se corta el neutro, deja pasar la fase. Con baja tensión no actúa y puede pasar fase y neutro. Es decir, los interruptores diferenciales de tipo electrónico están destinados para locales en donde haya equipos electrónicos que no afecten necesariamente a las personas. Veamos qué dice la reglamentación. En la cláusula 771.18.3.5 de protección complementaria o adicional contra los contactos directos por interruptores diferenciales, dispositivos a corriente diferencial de fuga. En esa cláusula de la reglamentación, que la pueden ver en la página 205 del manual del instalador electricista o en la página 123 de la reglamentación, nos indica que todos los circuitos terminales que se van a indicar a continuación deben estar protegidos contra contactos directos en forma complementaria por un interruptor diferencial de corriente de fuga de 30 mA o menos, de actuación no retardada, es decir, de actuación instantánea. Específicamente está hablando de los circuitos de IUG, que sería iluminación de uso general, IUE, iluminación de uso específico, TUG, toma de uso general, TUE, toma de uso específico, y los circuitos de uso específico como muy baja tensión funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Deberán estar siempre protegidos contra contacto directo y en forma complementaria por interruptores diferenciales o instantáneos de una sensibilidad máxima de 30 mA. Es decir, no puedo poner un interruptor diferencial que tenga una sensibilidad de 100 mA en ninguno de estos tipos de circuitos. La sensibilidad mayor, o mejor dicho, el número más grande de sensibilidad es de 30 mA. Pueden haber sensibilidades menores. No obstante lo anterior, está permitido que en el caso que se demuestre que hay algún equipo que en presencia de interruptores diferenciales de corriente de fuga de hasta 30 mA, por ejemplo, un equipo que tenga un motor de arranque de estrella triángulo, el cual se ve afectado por el interruptor diferencial, se admitirá prescindir del mismo cumpliendo con las siguientes condiciones. El circuito debe ser de alimentación de carga única, es decir, tiene que ir fase y neutro, o las fases y el neutro que correspondan para ese equipo, solamente para alimentar ese equipo con una térmica
con la cantidad de polos necesarios, es decir, bipolar, tetrapolar, etcétera, que solamente va a alimentar a ese equipo, y que se garantice la protección contra contactos directos que se sugiere en las cláusulas 771.18.3.1 y 771.18.3.2 de la reglamentación. Y por último, que se garantice la protección contra riesgo de contacto indirecto de acuerdo con la cláusula 771.18.4. Es decir, si tengo algún aparato que sea susceptible de funcionar mal cuando está conectado aguas abajo a un interruptor diferencial, lo puedo evitar siempre y cuando cumplas con las características antes mencionadas. Ahora, aquí tenemos una tabla con unos productos de la marca que se muestra en cuanto a interruptores diferenciales, en donde nos indica la corriente nominal que soporta el interruptor diferencial, es decir, qué amperaje puede pasar a través del interruptor diferencial sin que éste se estropee. ¿Tá? Recordemos que la corriente nominal no tiene nada que ver con la protección, simplemente es la corriente que puede soportar el interruptor diferencial antes de que se rompa. Luego tenemos la sensibilidad, que sería la corriente de fuga, que este sí es el valor de sensibilidad para que se active el interruptor diferencial. Fíjense que tenemos desde 10 mA, 30 mA y 300 mA. Según lo que vimos anteriormente, en una instalación domiciliaria y siempre que el interruptor diferencial esté destinado a proteger a las personas, tenemos que utilizar como máximo una sensibilidad de 30 mA o menores, es decir, 30 mA o 10 mA, dejando la sensibilidad de 300 mA o más para uso industrial. Luego tenemos la cantidad de polos, bipolar y tetrapolar. Veamos cómo se conecta. Aquí tenemos el medidor y una térmica bipolar de tipo C de 40 A, que sería de la línea principal. Aquí tenemos el disyuntor o el interruptor diferencial, que va a ser de bipolar y de 63 A, con una corriente de fuga de 30 mA. Observar que la corriente nominal del interruptor diferencial tiene que ser mayor al PIA que está aguas arriba. Es decir, que el interruptor diferencial debe soportar en este caso 63 A, ya que la térmica más próxima aguas arriba soporta 40 A. De esta manera, antes de romperse el interruptor diferencial por un consumo excesivo, se va a activar la protección de la térmica que está más próxima a aguas arriba, es decir, 40 A. Si seguimos agregándole partes al circuito, podemos agregarle otras térmicas y un interruptor diferencial aguas abajo. En este caso, fíjense que debemos respetar en primera medida la corriente nominal del interruptor diferencial, que debe ser mayor que el de la térmica que tiene aguas arriba. Es decir, la térmica en este caso es bipolar de clase B de 10 A, por lo tanto el interruptor diferencial que está aguas abajo debe ser de 16 A y bipolar. Pero fíjense que los miliamperes hasta ahora lo tengo con una X, es decir, no lo sé todavía. En ese caso debe cumplirse que debemos coordinar la sensibilidad
de los interruptores diferenciales cuando lo conectamos en cascada. Es decir, el interruptor diferencial que esté aguas abajo de otro interruptor diferencial debe tener una sensibilidad mayor. Es decir, si el interruptor diferencial general es de 30 mA, el que está aguas abajo debe ser de 10 mA. De esta manera nos aseguramos que en ese circuito, por ejemplo en el que está acá, si hay una descarga se active primero este interruptor diferencial y no se active este que está acá. Si este interruptor diferencial fuera de 30 mA y este también, lo que podría llegar a suceder es que cuando haya una descarga en este circuito se activen ambos interruptores diferenciales de manera simultánea y se perdería la sensibilidad y no tendría sentido que estén ambos interruptores diferenciales conectados en cascada. Ahora bien, vamos a las opciones en nuestro proyecto. La opción 1 sería conectar un interruptor diferencial general. Este era el circuito general al que habíamos llegado, con todas las térmicas y la información de nuestro circuito. Podemos poner un interruptor general, que en este caso va a ser de bipolar de 63 A y 30 mA de corriente de fuga. Como la térmica que está aguas arriba es de 40 A, la opción más lógica es que el interruptor diferencial sea de 63 A, es decir, de una corriente nominal mayor que la térmica que está aguas arriba. Ese es el caso 1 o la opción 1. Ahora, la opción 2 sería colocar un interruptor diferencial general y otro interruptor diferencial aguas abajo. En este caso, partimos del circuito general, colocamos el primer interruptor diferencial, que va a ser bipolar de 63 A y 30 mA de corriente de fuga, y otro interruptor diferencial aguas abajo en el circuito 4, que era el circuito en donde teníamos la bomba centrífuga, que es susceptible a mojarse y presentar fallas en lo que sería las descargas. De esa manera protegemos ese circuito, ¿tá?, que está en el exterior. De esta manera coordinamos tanto con la térmica que está aguas arriba, que es una térmica bipolar de 10 A, por eso el interruptor diferencial es de 16 A, y coordinamos la sensibilidad con respecto a el interruptor diferencial que está aguas arriba, que tiene una sensibilidad de 30 mA, por lo tanto este interruptor diferencial que está aguas abajo va a ser de 10 mA. Esa sería la otra opción. Y la opción 3, que es colocar un interruptor diferencial por cada circuito. Partiendo del circuito general, le colocamos un interruptor diferencial a cada circuito. De esta manera, cada circuito tiene su propio interruptor diferencial, por lo cual no tendríamos ningún problema de que cuando se active un circuito se corte el suministro eléctrico de los demás circuitos. Hay pros y contras en cuanto a las opciones que estuvimos viendo. La opción 1 tiene un solo interruptor diferencial, por lo tanto es una sola protección general que se va a accionar cuando se descargue o haya una fuga en cualquier circuito. Como hay un solo interruptor diferencial, es más barato. La opción 2 ya presenta una alternativa más, que es la opción de que haya un interruptor general y otro interruptor diferencial que se va a activar en el caso de que haya una descarga en el circuito, en este caso del bombeador o de la bomba centrífuga. Y la tercera opción, que es la que está aquí, es poner un interruptor diferencial en cada circuito.
Esta última opción es la más cara, por así decirlo, ya que tendríamos que comprar un interruptor diferencial por circuito. Deberemos elegir la opción más prudente y más adecuada al bolsillo del cliente. Vamos a ver ahora la opción 1, pero de manera pictórica, es decir, este es el tablero al que habíamos llegado anteriormente. Si cableáramos, pondríamos el interruptor diferencial, que va a ser 63 A y 30 mA de corriente de fuga. Cableamos el neutro y el fase. Y luego cableamos el neutro a todas las térmicas. Y luego el fase a todas las térmicas. También lo que podemos hacer es reemplazar el cableado superior por un peine bipolar. Pero bueno, eso lo veremos en otra clase cuando veamos cómo se debe armar el tablero. Esa es la opción 1. Y tenemos la opción 2, que es la que vamos a adoptar nosotros, en la cual va a tener un interruptor diferencial general y otro interruptor diferencial aguas abajo. Fíjense, partimos de este circuito, que sería la opción 1, que tiene un interruptor diferencial general. Y solamente vamos a tener que hacer es agregarle un interruptor diferencial más, que es el que vimos en el circuito esquemático, en este caso 16 A de 10 mA de corriente de fuga, aguas abajo a la térmica del circuito 4, que es de 10 A. Y ahí tendríamos nuestra opción 2, que es la que vamos a elegir nosotros en nuestro circuito. Ahora bien, eso en cuanto a lo que sería corrientes de descarga o la protección contra descargas eléctricas. Ahora vamos a ver la protección contra sobretensión utilizando los DPS, que lo pueden ver en la página 210 del manual del instalador electricista. Ahora bien, tenemos diferentes modelos de DPS. Este es uno. Fíjense que tenemos este símbolo que tiene neutro, línea y tierra. El módulo para Real DIN también tiene los conectores de neutro, línea y tierra. Y aquí tenemos de otra marca que tiene dos terminales, en este caso línea y tierra. Entonces después vamos a decidir cuál de los dos utilizar y en base a eso haremos la instalación o lo instalaremos en nuestra instalación. Básicamente los protectores de sobretensión protegen a las instalaciones contra las sobretensiones transitorias originadas por rayos o maniobras o defectos en la línea de distribución. Los dispositivos de protección contra sobretensiones se basan en un varistor, que es una resistencia que varía en función de la tensión aplicada, conectando entre fase y neutro, o entre cada fase, o entre el neutro y la tierra. Cuando se produce una sobretensión, el varistor reduce su resistencia interna y desvía la sobretensión a tierra. Posteriormente vuelve a su estado normal de funcionamiento, donde su resistencia es muy alta. Si el protector ha sufrido una sobrecarga superior a lo que puede soportar, es posible que salga de servicio e indica su cambio de estado, por lo cual debe ser reemplazado. Los valores de tensión de trabajo se lo exige como un mínimo de 40% de la tensión de fase. Comercialmente vienen bipolares y tetrapolares. De valores de tensión de trabajo de 275, 300 voltios, 420 voltios, etc. Aquí tenemos el símbolo de uno de los tipos de protectores contra sobretensión. Se debe instalar
un protector por tablero y debe estar protegido por un PIA, es decir, un interruptor termomagnético. También se recomienda instalarlo aguas arriba del interruptor diferencial. Protegen en modo común polos respecto a tierra y en modo diferencial entre fase y neutro. Es decir, para su correcto funcionamiento requiere de una buena puesta a tierra. Aquí tenemos una de las conexiones que sería el neutro al neutro, el borne de línea a la línea, a una de las fases, y el borne de tierra a tierra. Y según el otro fabricante, la disposición tenemos la siguiente: un borne a la línea, otro borne al neutro, o si no, la opción B, que es de protección en modo común y en modo diferencial de red monofásica, en el cual ya necesitaríamos 3 descargadores monofásicos. ¿Ya? Eso depende del fabricante, de cómo haga su producto. Veamos un ejemplo de cómo conectarlo. Aquí tenemos el medidor, la térmica bipolar de 40 A, clase C, y el interruptor diferencial de 63 A, de 30 mA de corriente de descarga. Se debe conectar la DPS en paralelo al interruptor diferencial, pero aguas abajo de una PIA, ¿tá? O un interruptor termomagnético. Esto es para que el interruptor termomagnético me proteja el DPS, pero debe estar en paralelo al interruptor diferencial, ya que si lo ponemos aguas abajo, cuando se active el DPS va a generar una descarga y va a saltar el interruptor diferencial. Ahora bien, veamos qué dice la reglamentación en cuanto a la protección contra sobretensiones transitorias en la cláusula 771.19.4. Lo pueden ver en la página 210 del manual del instalador electricista o en la reglamentación en la página 139. Como consecuencia del continuo incremento de equipos y sistemas electrónicos en todos los sectores de la sociedad, se ha verificado un considerable aumento en los daños de los equipos eléctricos y electrónicos, causado por sobretensiones transitorias, debidas fundamentalmente a las descargas atmosféricas y sobretensiones permanentes en las instalaciones eléctricas. Por ello, al ejecutar los proyectos de nuevas instalaciones o de remodelación de instalaciones existentes, es necesario considerar las prescripciones establecidas en la serie de normas IEC 62305 y básicamente la tarea del proyectista se podrá enfocar en analizar si corresponde ejecutar alguno de los siguientes sistemas de protección: sistema de protección externo o primario, conformado por los dispositivos captores, los conductores de bajada y el sistema de puesta a tierra. Aquí entran en juego el tema de los pararrayos y demás protección externa a la vivienda o el inmueble. El segundo sistema de protección es el sistema externo, el sistema interno o secundario, que consiste en la equipotencialidad de todas las masas y la adecuada ubicación, instalación y coordinación de dispositivos de protección contra sobretensiones, es decir, los DPS. Para poder efectuar un análisis eficiente de las medidas de protección recién mencionadas que requieran ser adoptadas, se deberán emplear las informaciones o mapas isoceráunicos de la zona y la frecuencia anual promedio de rayos directos, si correspondiera, emitidos por los organismos competentes, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional.
Es decir, de acuerdo a esa información, yo voy a poder considerar si debo o no aplicar una de las dos protecciones mencionadas anteriormente. Vamos a ver la tabla con la que nos indica en caso de que se deba o no. Fíjense que si el nivel será único es menor a 25 días por año, tenemos esta columna. Y si es mayor a 25 días por año, tenemos esta segunda columna. En cuanto a la primera columna, serían las características de alimentación del inmueble o tipo del inmueble a alimentar. Es decir, si tengo un inmueble equipado con pararrayos, sistema externo o primario, entonces es obligatorio, sin importar el nivel, será único. ¿Tá? En cambio, si tengo un inmueble alimentado con un sistema de baja tensión o una red totalmente aérea o parcialmente aérea, si el nivel será único es menor a 25, no es obligatorio. En cambio, si es mayor a 25, es obligatorio. Asimismo, fíjense que tenemos aquí unos apartados, entre paréntesis 3, por ejemplo, aquí está el 2, el 1, entonces de acuerdo a estos apartados, después lo vamos a explicar aquí abajo. En inmuebles alimentados por baja tensión por una red totalmente subterránea, no es obligatorio en ninguno de los casos. Esto es porque si la red eléctrica se alimenta en su totalidad por una instalación subterránea, es decir, el cable de bajada es subterráneo, la red de distribución es subterránea, es poco probable que sea impactada por un rayo. Igual tengo las consideraciones 3 y 3 aquí. En caso de inmuebles que son afectados por la salida de servicio de instalación indisponible, y o inmuebles en los que se vea afectada la seguridad de las personas por la salida de servicio de equipos vinculados con la seguridad, esto es decir, inmuebles que no puedan estar sin instalación eléctrica, por ejemplo un hospital, un sanatorio, una sala de quirófano. Dice que tengo la cláusula 4 y si es menor a 25 días por año el nivel será único, lo tiene que analizar el proyectista. Y si es mayor a 25 días por año, es obligatorio sí o sí. Luego deberemos aplicar las disposiciones, la 1, la 2, la 3 o la 4, de acuerdo a lo señalado en la tabla. Ahora vamos a aplicar el DPS en la opción 2, que era un interruptor diferencial general, el otro interruptor diferencial aguas abajo y le vamos a agregar el DPS. Aquí tenemos el circuito unifilar tal cual lo habíamos dejado anteriormente. Le agregamos el DPS, que deberá estar conectado en paralelo al interruptor diferencial general y en serie a la llave termomagnética más próxima aguas arriba. Ahora bien, veamos el esquema pictórico, como por así decirlo, del mismo circuito, que es la opción 2. Aquí tenemos como nos había quedado el tablero, por así decirlo. Vamos a correr el medidor y la térmica principal para hacer espacio para el DPS. Instalamos el DPS, conectamos el neutro. Fíjense que está en paralelo al interruptor diferencial, pero en serie a la térmica general.
conectamos el fase y debemos conectar a la bornera de tierra que debe ir en el tablero la tierra. Bueno, ahora deberemos volcar la información en la carpeta del proyecto. Vamos al apartado de cálculo de protecciones del circuito. Tenemos la tabla que veníamos completando, a la cual le agregamos estas 4 filas. Las primeras 3 filas están destinadas a el interruptor diferencial o los interruptores diferencial, en donde tenemos la primera fila es de la corriente nominal, es decir, para la línea principal 63 A y para el circuito 4 16 A. La corriente de fuga para la línea principal 30 mA y para el circuito 4 10 mA. Y la tercera fila, que es la cantidad de polos, tenemos que ambos interruptores diferenciales son de 2 polos cada uno. Luego tenemos el DPS, que directamente anotamos el modelo de DPS, que es el que vamos a usar. Cómo se calcula y qué DPS voy a usar y qué modelo, de acuerdo a los requerimientos que tenga, lo tengo que analizar teniendo en cuenta la información que nos provee cada fabricante, ya que la reglamentación no me indica cómo calcularlos, sino que me indica cuándo debo utilizarlos y cuándo no. El cálculo ya dependerá de la información que tengamos de cada fabricante, porque como vimos anteriormente, cada fabricante tiene su tipo de condicionado del dispositivo y por ende la manera de calcularlo varía también. Y por supuesto, debajo del cuadro tendrá que ir el esquema general de la instalación eléctrica, donde vamos a tener el medidor, las térmicas, de qué calibre son y demás. En base a este cuadro o a este esquema eléctrico, luego veremos lo que es la puesta a tierra y la confección y el cálculo del tablero eléctrico propiamente dicho.